Ok. Ahora queda esperar un poco, que se vaya. Ok. Este, bueno, vamos a hacer, María. Vamos a presentar un libro. Y vamos a presentar un libro. Estamos como muy ansiosos, diría yo. Sí, Bueno, estaría más ansiosa si yo lo escribí, pero dadas las circunstancias, sí, ansiosa solamente. bueno, la realidad es que yo lo escribí. Bueno, sí, porque fueron transcripciones, ¿no? La Vaya, historia, no son nuestras ideas originales, diría yo. ajá, no, no, no es eso. Eh, o sea, en realidad es que, pues sí, la, la red así cuando empecé a participar, me invitó a escribir a transcribir ese libro. Ya, y de ahí es que salió. Pero pues sí, obviamente no son mis ideas, ¿No fueron tus qué? son mis ideas, Ya, ya, ya. ¿no? Y pues sí, aunque la otra cosa es que, pues a mí sí me gustó, bueno, sí me gustó las reflexiones del libro, porque yo creo que son muy importantes. O sea, creo que están chidos y que sirven mucho a los mexicanos para pues, el periodo que estamos viendo. O sea, son como hablar de lo que nos está pasando. Sí. Y bueno, pues no sé, si quieres ya iniciamos, arrancamos, ya estamos listos. Bueno, eh, bien, pues esta es la presentación del libro Movimientos Sociales del siglo XXI en México. En realidad es una presentación y es parte de una serie de presentaciones, eh, iniciativa pues, de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, presentar la colección de sus libros, pero bueno, pues en este caso participan la Comisión de Redes y Página Web y la Comisión Editorial. Eh, Tenemos la inquietud de hacer esta serie de presentaciones. Ya han pasado algunas, faltan todavía dos la semana que viene. El martes presenta Guadalupe Olivier. En realidad presenta una serie de comentarios a los libros de la red sobre movimientos sociales y educación. Son 3 libros, entonces pues es importante. Va a estar ahí en un conversatorio, va a ser una reflexión, pues me parece que es interesante, como siempre hace ella. Y la última presentación va a ser el siguiente viernes a las 5 de la tarde. Va a presentar Alejandro Álvarez, libros sobre movimientos sociales y expresiones artísticas, las experiencias de México y Haití. Bien, pues eso es importante. La idea es, además, estas conversaciones pues van a quedar en la página web de la red, página de Facebook y pues también YouTube y demás. Así que, pues por favor, si conocen a alguien que tenga ganas de ver esto y no podrá hacer hoy, pues pueden comentar, va a estar ahí. Este libro, pues consta de 6 capítulos. Vamos a presentar en conjunto María Lachino y yo. Mari o María es bibliotecóloga y profesional de la información, estudiante de la especialidad en análisis político, es activista social, fue aspirante a candidata independiente por su alcaldía en las pasadas elecciones de 2018, estudiosa de los procesos organizativos,
incidencia política de las organizaciones sociales, sobre todo en la Ciudad de México, y tiene trabajo también con organizaciones indígenas en la ciudad, y lo puso en cansa, pero pues también es bastante activa y tiene conocimiento sobre educación, educación comunitaria en particular, y también es locutora del programa Voz en Alto Radio, donde pues, a veces me ha invitado. Mari nos va a presentar una parte del libro enseguida, y después yo voy a comentar otra parte del libro. 6 capítulos, en realidad fueron 6 conferencias que se presentaron en el primer Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales que organizó la red, y de esas conferencias y conversatorios magistrales es que se sacaron esto. Ese es un poco el contexto, y bueno, pues te damos la palabra, María. Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a cada uno de los que tienen la oportunidad de vernos a través de estas plataformas virtuales. Estamos totalmente en vivo para dar inicio a esta presentación titulado Movimientos Sociales del Siglo XXI. Muchas gracias, Isidro, por esta invitación a este evento virtual, ya que todos, de hecho ya todos los eventos se han convertido virtuales, ¿no? Ya no estamos en las librerías que están presentando estos libros, pero bueno, tenemos la fortuna de tener estas plataformas pues para dar a conocer y presentar, sobre todo, para mí me parece muy importante presentar estas obras que nos sirven de referente para estudiar los movimientos sociales. Y pues bueno, este espacio nos permitirá reflexionar junto con Isidro y junto con, con aquellos que nos ven de estos capítulos que conforman esta obra. Si bien, como lo comentó, son 6 capítulos, cada uno de ellos pues tiene su propia interpretación por parte de los conferencistas, y bueno, es un poco que vamos ahí a desmenuzar un poco la interpretación de estos ponentes. Y es así comentarles y recordarles que la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, a través de una comisión editorial, realizó esta serie de transcripciones de los debates que se grabaron el primer conversatorio magistral del primer Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales. Es una serie de charlas, es una serie de pláticas de conferencistas magistrales, pues tuvimos la oportunidad de escuchar en este primer congreso, y pues justamente esto es un producto de este primer congreso que se llevó a cabo en el mes de octubre del 2016. Y bueno, pues quisiera dar inicio con esta obra y analizar y realizar justamente este tipo de reflexiones. Quisiera iniciar con algunos componentes y con algunos rubros que para mí son inherentes y forman parte del desarrollo de los movimientos sociales. No podemos obviar y ser omisos que ante un movimiento social existe un conflicto social. ¿Qué significa esto? Pues podemos recordar que desde los conflictos medievales hasta los conflictos contemporáneos o los conflictos modernos que hemos presentado y de los que alguna vez hemos formado parte, hay una serie de protestas sociales, y pues detrás de estos movimientos, como les comenté, hay conflictos, ¿no? Hay una protesta social. Recordemos que antes los conflictos sociales pues de alguna manera eran criminalizados, y desde la parte política pues siempre se realizaba cualquier acción para restringirlos o para impedirlos. Es decir, el conflicto en ese entonces se entendía como una catástrofe social, por así decirlo, y pues por eso se criminalizaba, y en algunos países pues la protesta social era como un delito penal. Desde estas ideologías, sobre todo marxistas, quisiera apuntalar que convierten este conflicto social en un carácter revolucionario, es decir, de una serie de culturas que entran en contacto en esta interacción detrás de los movimientos sociales y de estos pueblos en lucha. Entonces, este conflicto social se convierte como en una oportunidad, en una transformación de alguna manera social, este proceso que sirve como regulador y como fortalecedor justamente de este orden establecido. Entonces,
Teniendo claro estos principios, que detrás de cada movimiento social está inherente este conflicto social, es decir, este conflicto social en donde actores sociales entran en pugna, entran en tensión, este actor social el que se pueda como ciudadano, como colectividad, entra en conflicto y entra en tensión con otro actor que pudiera incluso muchas veces que pudiera ser el gobierno, ¿no? Entonces, teniendo claros estos principios, me gustaría iniciar haciendo un análisis de estos capítulos o de estos 6 capítulos que forman parte de esta conferencia magistral y podemos identificar que en estos movimientos sociales podemos reflexionar desde 2 teorías que a mí me parece súper importante que destacan estos conferencistas, y una de ellas que es la que aquí nos tendríamos que detener porque es la que importa, porque justamente es una aportación desde la experiencia de estos conferencistas. Y me parece importante señalar que dentro de estos estudios de los movimientos sociales hay 2 teorías importantes. Una tiene que ver con la teoría racionalista, es decir, esta elección racional que realiza el individuo, de alguna manera hace un análisis sobre la capacidad que en sí mismo tiene o la capacidad que el grupo o la colectividad tiene de movilización o de los recursos que pudieran tener para movilizarse. Y ahí entra otra teoría, que es la teoría de la movilización o la teoría materialista, y la oportunidad que tienen o la coyuntura política, económica, social que pueden tener para movilizarse. Es decir, entraríamos en este proceso de reflexión de un movimiento social desde la teoría racionalista. Por otra parte, hay otra teoría que nos permite reflexionar estos movimientos sociales desde la teoría de las identidades colectivas, desde la teoría del contagio emocional, que ambas teorías fueron influenciadas fuertemente por esta psicología, por la psicología constructivista y por el psicoanálisis, en donde estas teorías me permiten adentrarme en esta parte emotiva, vivencial, que yo mismo me autorreconozco no solamente como individuo, sino me autorreconozco dentro de este grupo, dentro de esta comunidad, dentro de esta colectividad que forma parte del movimiento social, ¿no? Hay una sociabilidad, hay una solidaridad como individuo y que posteriormente formo parte de un movimiento social. Entonces, teniendo claro estas 2 teorías, la racionalista y esta teoría de la identidad colectiva y la teoría del contagio emocional, nos permite identificar estas reflexiones y estas interpretaciones, sobre todo que hace James Jasper en uno de estos capítulos, en donde estas teorías de las identidades colectivas nos permiten analizar el origen de un movimiento social, y por eso es muy importante ahí detenerme, porque es lo que nos va a permitir reflexionar sobre todo uno de estos capítulos. Ambos movimientos sociales que se reflexionan a partir de estas 2 teorías se inscriben, por supuesto, en una lógica de hechos históricos, y sobre todo los historiadores no me dejarán mentir, justamente, ¿no? Entonces, quisiera detenerme en este concepto del siglo pasado, en donde la movilización se veía como ciertos actos que deberían de ser conscientes, que deberían de ser eh, desde una elección racional en términos estratégicos y coordinados de alguna manera socialmente. Es decir, esta definición de movilización del siglo pasado hace una ruptura sobre todo de la movilización de este siglo XXI, en donde en todos los movimientos sociales, así nos comenta el conferencista, hay un cúmulo de... Es decir, estas emociones que sentimos nos permiten prepararnos para la reacción. ¿Por qué no desde la acción? ¿Y por qué yo digo desde la reacción? Porque para la reacción debe de haber en un primer momento una acción. Es decir, a toda acción injusta del gobierno o de una política institucional hay una reacción de otros ciudadanos que puede desencadenar un movimiento social. Es decir, un movimiento social es parte de una reacción. Es entonces cuando los sentimientos y las emociones son una herramienta de movilización para aquellos que están inconformes ante una acción implementada o ante una injusticia. Hay una necesidad imperante, es decir, hay una necesidad obligada de la movilización.
Es entonces cuando los sentimientos y las emociones nos permiten identificar el desarrollo de un movimiento. ¿Qué podemos nosotros identificar en el origen de los movimientos sociales? Pues hay dos tipos de sentimientos. Este que me lleva a la inconformidad, es decir, al odio, a la indignación, incluso en muchos casos al miedo, que el miedo a veces me permite no movilizarme porque hay represión, pero en algunos casos esta indignación, este desprecio, este enojo o esta rabia, o sea, el de que, por ejemplo, a mí me hayan matado a mi hermana, a mi hija, otra vez va a regresar el PRI, ¿no? O los policías me están deteniendo injustamente, o estoy hasta el full de que las autoridades no me hagan caso. Entonces, estos sentimientos que me genera este tipo de injusticias o de acciones me permiten movilizarme. Y eso es muy interesante comentárselos porque es parte importante del capítulo que así nos hace, que nos manifiesta de alguna manera en esta conferencia, que cómo el papel de las emociones juega en el origen de los movimientos sociales. Eh, por su parte también hay una simpatía, hay una sensibilización, hay unas ganas de organizarse, esta solidaridad, esta compasión de muchas personas que se deciden integrar a estos movimientos sociales. Entonces, tomando en cuenta este tipo de sentimientos y de emociones, eh, de un abuso de autoridad, de que me están acosando sexualmente en el metro o en mi trabajo, o por más que me esfuerzo, siempre ganará más un hombre, sobre todo por los sentimientos que han despertado últimamente los movimientos feministas, por eso es que hago este tipo de ejemplos. Y como dice el autor, James, la indignación y el enojo, me permiten citarlo, la indignación y el enojo son el corazón de la protesta que me permite salir de mi rutina cotidiana y estas acciones intentan transformar la realidad, mi realidad, ante los movimientos sociales que están animados justamente por las emociones. Muchos movimientos emocionales, así lo comenta el conferencista, son máquinas emocionales, es decir, que se construyen muchos desde la indignación y la esperanza. Lo vemos mucho en el movimiento de los indignados, que no solamente ha surgido en España, sino en algunos otros países a nivel regional, y pues lo vimos en el caso de las elecciones del 2018, ¿no? Que había una gran esperanza de que en el país hubiese una transformación y es un movimiento que a lo mejor para muchos estudiosos de los movimientos sociales dirán que no es un movimiento, pero al final es un movimiento, fue una protesta social que se originó desde las urnas. Eh, bueno, creo que también mencionarles que estos artículos pues los podrán leer justamente en este libro que está en su versión digital, lo pueden de alguna manera descargar justamente en la página de la Red de los Movimientos y pues nos hace adentrarnos. Es importante mencionar que lo que a mí me gustó mucho de esta obra es que hay una gran experiencia desde la parte práctica de los conferencistas, de los ponentes, no tanto se adentran en la parte teórica de que es un movimiento social, los movimientos sociales del siglo XVIII, XIX, etcétera, sino que me parece lo importante y lo rescatable de este libro es que hay una gran experiencia. Entonces, comentarles justamente que en estas hay dos capítulos que hablan de los movimientos sociales. Para mí, muchos movimientos sociales son movimientos sociales utópicos y movimientos sociales pragmáticos. Quisiera explicarles de manera muy general por qué digo esto. Hay movimientos sociales emergentes y ingentes, y eso dependerá mucho de la situación coyuntural, social, económica y política que vive el país. En el caso de Omar García, que es uno de los conferencistas que estuvo en el primer encuentro y sobreviviente justamente de los 43 normalistas de Ayotzinapa, él justamente comentaba que este movimiento social para ellos representó un movimiento social de sorpresa. Es decir, eh, se encontraba con las familias de los estudiantes que no estaban organizadas, con amas de casa, con campesinos, que por supuesto antes del suceso les interesaba más como su realidad, vivir al día, comer, etcétera. Y por eso es que uno de los comentarios que él hacía mención es que las familias se encontraban debilitadas en términos organizativos, ¿no?
no solamente las familias, sino también muchos estudiantes que se acercaron al movimiento social con poca experiencia organizativa, pero que por otra parte los sentimientos, como bien lo comentaba James, les permitió poder de alguna manera consolidar un poco el movimiento social y que se hiciese más fuerte a través de la rabia, el dolor, la indignación, no solamente de las propias familias, sino de aquellas personas que sentían simpatía hacia este movimiento social, ¿no? Entonces, la injusticia es lo que les hizo movilizarse por lo que estaba pasando en ese momento. Lo que él comentaba, Omar García, es que pudieron de alguna manera realizar un trabajo colaborativo eh, con estas redes de otros movimientos sociales que se empezaron a articular desde abajo y pues ellos comentan, Omar García comenta que pues no fue un movimiento planeado. No fue un movimiento planeado y que en todas las protestas sociales que ellos participaban eran protestas sociales que para él representaban utópicas. ¿Por qué? Porque protestaban contra la toma del poder y contra la dictadura del proletariado, pero que en términos prácticos ellos sabían que no iba a pasar. Entonces, para ellos representaba un movimiento social utópico. Más allá de esto, del análisis que él realiza desde su propia experiencia dentro del movimiento social, por ejemplo, de Ayotzinapa, se enfrentó con una gran cantidad de problemas sociales paralelos. No solamente estaba la desaparición forzada del Estado, sino con algunos otros problemas sociales de otros movimientos sociales y gente que jamás había salido a marchar, que jamás había solidarizado y que ellos tenían claro que no había un planteamiento político y que por supuesto no tenían una agenda pública de cambio, pero que sí había una gran simpatía y sensibilización y las ganas de organizar y lo vimos aquellos que tuvimos la oportunidad de ir a marchar, ¿no? La gran cantidad de movilizaciones que se realizó por esta sensibilización que se tenía y por esta articulación que en algún momento pudo tener el movimiento de Ayotzinapa. Hay otros movimientos sociales que para movimientos sociales pragmáticos no significa que unos sean peores que otros, sino tiene que ver con la experiencia propia de los que forman parte o los que encabezan estos movimientos sociales. Entonces, nos encontramos con otros movimientos sociales, con programas de acción y con una incidencia política. Lo vemos en el caso de Marta Lamas, que ha sido también que fue una de las invitadas a este primer encuentro y nos platica mucho su experiencia como integrante de estos movimientos sociales que se originaron en el país, pero sobre todo que le permitió de alguna manera ser estudiosa de otros movimientos sociales que se originaron en el mundo. Entonces, quisiera resaltar una cita textual de ella que viene en el libro y en donde ella comenta, pasar 20 años saliendo a la calle y no había modificado nada la situación del aborto. Se requiere otra cosa más. Entonces, ella se dio cuenta desde su experiencia en los primeros movimientos sociales, sobre todo feministas en México, al tener una gran trayectoria, se dio cuenta que necesitaban un programa de acción totalmente definido que tuvieran una incidencia política en las instituciones de gobierno. Entonces, justamente cuando arrancan estos movimientos feministas en donde ella es partícipe, pues tienen claro tres demandas principales, ¿no? La maternidad voluntaria, el alto a la violencia hacia las mujeres y la libre opción sexual. Ella tiene, por supuesto, una gran trayectoria desde el año de 1970 con las mujeres de izquierda y el feminismo que se había organizado en Europa, en Estados Unidos, y pues por supuesto había una gran efervescencia, pero además una agenda muy clara. Ella tenía clara desde un inicio qué leyes iban a cambiar, que tenía claro que se tenía que despenalizar el aborto, y también lo importante es trabajar con periodistas, con médicos, con abogados, y sobre todo la mención que ella hace, trabajar con aquellos que no estaban a favor de estas demandas, ¿no? Ella comenta que se tuvo que acercar incluso a otros diputados de otros partidos, el famosísimo pues cabildeo, ¿no? Entonces, me parece importante realizar y apuntar estos dos movimientos con, con, con gran experiencia de diferente manera, ¿no? Hay un trabajo intelectual, hay un trabajo político, en otro hay un gran trabajo político, en el siguiente hay un trabajo intelectual y un trabajo político que les permite de alguna manera incidir, pero
de diversas experiencias. Entonces, me parece que ambos movimientos tienen una necesidad colectiva, fueron y siguen siendo movimientos de resistencia que tienen implicaciones a gran escala desde un ámbito internacional de los movimientos sociales, donde ha prevalecido a lo mejor, pues no siempre, no, en todos los movimientos sociales nosotros les llamamos como una curva de incidencia y una curva de participación. Hay momentos álgidos, hay momentos que van de alguna manera decreciendo. Entonces, pero en ambos movimientos hay una solidaridad transversal desde diferentes movimientos sociales. Me parece que para finalizar justamente mis comentarios, ambos movimientos sociales no se pueden explicar eh, en la era de la información, sin la era de la información y con el acceso a las redes sociales. Lo que probablemente en algunos momentos nace como una invitación, como una campaña en redes sociales, pronto, y lo hemos visto en años recientes, sobre todo en este siglo XXI, estos movimientos, estas invitaciones que se hacen desde las redes sociales, pronto salen a las calles y se convierten posteriormente en movimientos sociales sólidos que tienen unos, unos no, una agenda pública muy clara, una incidencia pública muy clara a qué instituciones yo voy a trabajar y muchos de ellos han transitado hacia ONG y que apunta sobre todo a los tomadores de decisiones en las estrategias distintas de intervención. Entonces, me parece parece la obra, me parece este producto que es el libro, me parece muy importante la experiencia que tienen los propios ponentes respecto a la intervención que tienen claramente en estos movimientos sociales, es decir, no son estudiosos solamente de movimientos sociales desde la teoría, sino son estudiosos sí desde la teoría, pero desde un trabajo político que han hecho directamente en las calles. Y pues es eso mi reflexión, Isidro, de esta obra que a mí me pareció magnífica. Bueno, que te gustó el libro y pues la verdad bastante generosos tus comentarios y justos sobre todo. Creo que haces justicia a pues, la densidad también de lo que se plantea en los capítulos que revisaste. Eh, bueno, el libro consta de 6 capítulos, ya lo habíamos comentado. En el caso de los textos que nos permite escuchar sus impresiones, Mari, está Movimiento Feminista con Marta Lamas, eh, Movimiento por la Desaparición de Estudiantes Normalistas de Ayotzinapa, por Omar García, y El papel de las emociones en los movimientos sociales, de Sí. James Jaspers. ¿Vale? Luego, tenemos 3 capítulos más, que en realidad son los 3 primeros, porque aquí empezamos La casa por la ventana, y está Realidades y retos de los movimientos sociales en América Latina, donde fue un conversatorio en el que participó Alberto Acosta, Manuel Garretón y Tapia. Después está Event Análisis, cambios históricos de los patrones de la protesta popular en México, 1964 al 2000, que es una conferencia magistral de Takeshi Wada. Y el tercer capítulo, Realidades y retos de los sociales en México, con un conversatorio donde participa Armando Bartra, John Holloway, Sergio Cermeño. Entonces, en el primer caso, Realidades y retos de los movimientos sociales en América Latina, donde está Alberto Acosta, Manuel Garretón y Luis Tapia. En ese caso, la intención fue reflexionar de primera instancia en relación a una pregunta que me parece a mí central. Nosotros, bueno, como podemos visualizar en el panorama latinoamericano, se ha hablado de que hace tiempo, hace 5 años se decía que hace 15 o 20 años, los movimientos sociales tuvieron cierto protagonismo en América Latina como parte de la resistencia a los procesos neoliberales. Y desde, bueno, hacia esa fecha también se comentaba que en México las cosas habían sido un poco distintas.
O sea, mientras en casos como el de Bolivia, como el de Argentina, o Brasil, o Ecuador, se habían presentado acercamientos entre movimientos sociales y gobierno, o movimientos sociales habían impulsado la llegada a gobierno de lo que se conoce como grupos progresistas. En México, con toda la transición democrática, pues las cosas no habían sucedido así. En México lo que había pasado y estaba todavía muy presente para la fecha de eso es pues que el neoliberalismo tenía un empuje muy fuerte eh, pues en las políticas públicas y el gobierno pues era marcadamente neoliberal. Entonces yo sigo pensando, por eso que es un libro bastante importante para el caso de las personas que vivimos en este país, porque justo ahora tenemos, primera vez aparentemente en México, un gobierno pues de izquierda, ¿no? O que es impulsado y que viene de una tradición de izquierda, aunque, bueno, pues ya hay críticas hacia este gobierno por políticas y por tendencias en sus planteamientos, pero es importante. Entonces, cuando, cuando sucede la coyuntura de 18, el año pasado en México, yo pues ya conocí este libro, ¿no? O el año pasado. Este, y bueno, pues había estado en las conferencias y tal. Entonces pensaba que justo este tipo de reflexiones, como las que les voy a comentar ahora, nos pueden decir a nosotros sobre lo que puede suceder o no en el caso mexicano. Y por eso me parece muy importante. O sea, la pregunta, ¿qué tanto protagonismo tuvimos en el tiempo presente latinoamericano, los movimientos sociales de 15 o 20 años hacia atrás? O sea, 18 a 25 años a partir de hoy. Es importante. Y bueno, pues la experiencia y los estudios, como comenta Mari, del caso de los conferencistas, quienes participan en el conversatorio, Alberto Acosta, Manuel Garretón y Luis Tapia, son importantes. Detallar las ideas que ellos plantean me parece que sería como una intromisión porque en realidad tuvieron una plática, pero sí puedo hablar en términos generales de lo que ellos estuvieron conversando, con la intención de que pues ustedes ya se acerquen de manera más clara al artículo. Bueno, en ese texto, en ese conversatorio, lo que sucedió es que se habla sobre la participación de los movimientos sociales en los procesos de contención al modelo neoliberal en América Latina. Y bueno, esto se habla en dos sentidos, que es muy importante también mencionar. Por digamos, en el sentido positivo, los movimientos sociales en Bolivia, Brasil, en Ecuador, tal vez incluso en Argentina, bueno, en Argentina no es tan claro, pero al menos en el texto sí se habla de Bolivia, Ecuador y Brasil, pues tuvieron un papel importante, no solo en la contención del neoliberalismo, sino también en la generación de planteamientos contrarios al neoliberalismo. Un Estado no necesariamente de desarrollo, como fue tal vez en el caso de Brasil, o tal vez en una parte del Estado ecuatoriano, sino también el planteamiento de una perspectiva intercultural o transcultural de las sociedades, del gobierno y de la forma de hacer política, pues claramente Bolivia. Entonces, digamos, en el balance positivo eso se nota, eso aparece, pero también es importante, y así lo mencionan estos especialistas, que en el balance hay una tensión que se presenta, como decía Mari, a la hora de generar, al momento de generar movilizaciones sociales entre el desacuerdo y la capacidad de generar propuestas. Lo que sucede en el caso de algunos o varios movimientos de esa época en América Latina
es que se pasa del desacuerdo a la propuesta, incluso se pasa a la acción, como también se puede considerar en el caso de, pues también el zapatismo en México, de otros movimientos que no son tan, digamos, reconocidos a nivel internacional, pero que también hay en este país, como fue el caso de movimientos sociales en Bolivia y en Ecuador, que no solo generan protesta, sino que impulsan una agenda de gobierno e impulsan a que se llegue a que ciertas personas al gobierno, como el caso de Evo Morales, y ahí nos presentan otra situación. Esa situación es la relación posible entre el gobierno que viene y que emerge de la lucha de los movimientos sociales y los movimientos que lo empujaron. ¿Por qué? Pues, bueno, al final concluyen el conversatorio indicando que los gobiernos progresistas y desarrollistas. Esto quiere decir que los gobiernos progresistas no son necesariamente anticapitalistas. Luego, en mi fuero interno diría, bueno, pues es que nunca dijeron que lo son. O sea, hablan de justicia social, hablan de una serie, o retoman una serie de planteamientos, demandas, pero no necesariamente o no abiertamente hablan de socialismo o cualquier otra alternativa viable hacia los modelos capitalistas o concretamente hacia los modelos liberales. Entonces, el hecho de que los gobiernos se planteen una agenda de desarrollo tratando de enfatizar o de nivelar, digamos, las desigualdades sociales y de hacer caso a las demandas de los movimientos o de los grupos sociales que les apoyaron para llegar a, ese, a esa posición, a la posición del gobierno, implica una tensión. ¿Por qué? Porque no son necesarios, o sea, no son anticapitalistas y entonces no va a abatirse abiertamente la generación de riqueza por medio del despojo en términos más así. Esa tensión provoca dos cosas. Por un lado, se genera descontento o se tiende hacia el descontento de movimientos sociales hacia el gobierno. Y por otro lado, al menos en las experiencias de América Latina, y aquí habría que ver qué es lo que sucede en el caso mexicano, pues se generan procesos también de cooptación del gobierno hacia los movimientos sociales. Insisto, aquí hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero entonces los conversadores se plantean la necesidad de repensar el papel de los movimientos sociales cuando hay gobiernos progresistas. Y ahí me parece que se estaba adelantando la coyuntura que nosotros vimos después venir en el caso de Bolivia. O sea, en el caso de Bolivia sí había ya, a pesar de un reconocimiento internacional hacia ese gobierno por el empuje que había tenido con Evo, pues al interior había ya críticas de prácticas autoritarias, de que no se estaban pues las demandas de algunos movimientos y organizaciones, que se estaba todavía empujando o favoreciendo el fracking, cosas por el estilo. Entonces, pues ahí lo que se veía venir ya es que había un posible o un descontento que se estaba generando de las bases sociales que habían sostenido la llegada del gobierno, en el caso de Evo Morales, y que ese descontento, pues, y lo que ahora vemos es que ese descontento pues lleva a la coyuntura, a pues, la posibilidad de que la derecha, me parece que sí fue así en el caso de Bolivia, la derecha tome el poder, ¿no? O en el caso brasileño. Entonces, es importante este conversatorio en ese sentido. Me parece que nos haría pensar a nosotros, a gente que está participando activamente, ya sea de la política asociada al partido que en este caso pues lleva
presidente a ganar las elecciones en 2018 o en el caso de movimientos o organizaciones críticos hacia ese gobierno y que se plantean como movimientos de izquierda a repensar o a cuestionarse sobre las estrategias de cómo podemos llegar a una agenda de izquierda y o marcadamente de izquierda, pues, empujando al gobierno hacia la izquierda o más a la izquierda, si es que estuviera en esa posición, y cómo también maneja algo que no se habla en ese capítulo, pero que se queda abierto por lo que acabo de decir, la reacción de las derechas, en el caso de América Latina y en el caso de México. O sea, cómo de verdad lograr una sociedad igualitaria donde el gobierno sea un aliado de las organizaciones y movimientos sociales y que esa alianza se pueda mantener con la independencia de ambas esferas. Eso también se menciona. O sea, los movimientos sociales tienen que mantener una independencia, tienen que ser críticos hacia el sistema independientemente de los afectos y las cercanías políticas hacia quien esté ocupando el gobierno y tienen que participar en la agenda, pero no solo eso. Por eso se rescata esta parte de los caracoles y otras experiencias, digamos, de autonomía y de claridad política en el caso de muchas organizaciones en América Latina, sino no solo marcando la agenda, sino llevando a la acción parte de la agenda, ¿no? Entonces, un dato importante, por ejemplo, el caso de Ecuador, donde el gobierno, por medio de ministro de Energía, de Petróleos, lleva la propuesta de dejar de explotar. Entonces, el ministro de Energía dice, pues es que ya no podemos sacar petróleo lo que ahí nos comenta es, bueno, pues esa, ese planteamiento se posicionó por las presiones políticas, pues ya no se siguió adelante, pero es el tipo de cosas que yo creo. O sea, la última, digamos, una parte también, y es la última que me gustaría plantear en relación a este libro, perdón, a este capítulo, es los movimientos sociales no solo tienen esta tensión entre descontento y propuesta, sino que también con el paso del tiempo o con la experiencia generan estructura, generan sociedad, no solo proponen sociedad. En su articulación, en la forma de relacionarse, en la forma de plantear sus agendas, organizaciones sociales han llevado a generar sociedad, a generar nuevas estructuras y es lo que vemos también en el caso mexicano, esto ya lo estoy apuntando yo, con caracoles, en tu caso, con las policías comunitarias, en el caso de Guerrero, con una serie de experiencias y ejercicios de autonomía, como pueden ser incluso Cherán, como puede ser también pues la organización que lleva al municipio de Ayutla de los Libres a tener la primera elección del sistema normativo propio en ese municipio de sus autoridades. No generan solo propuestas, sino que van. Bueno, eso me parece que es importante en este capítulo. La conferencia de Takeshi Wada sobre cambios históricos de los patrones de la protesta popular en México del 64 al 2000, lo que hace es mencionarnos de una manera muy interesante con digamos, análisis de eventos, la relación entre los cambios en el contexto, los sistemas económicos y políticos y las formas de participación y de protesta de los movimientos sociales. Incluso nos plantea, y bueno, me parece que pues para quienes hemos vivido al menos, llevamos al menos la tercera década, estamos en la tercera década de vida en este país, quienes estén en ese caso, pues podemos ver
que los actores políticos y que los tipos de protesta han cambiado y se han modificado. Entonces, Takeshi Iwata lo que hace es plantearnos una revisión de alrededor de 600 notas de periódico Excelsior, aunque también dice que analizó el 1+1 y la jornada, pero no lo pudo presentar en esa ocasión, la tendencia de los movimientos sociales respecto a actores, acciones, objetivos, momentos, situación y demandas. Entonces, de manera general, nos plantea, por supuesto, hay demandas políticas, hay demandas materiales, por decirlo así, hay otro tipo de demandas, puede ser demandas de derechos y demás, y los actores también van cambiando. Entonces, lo que él hace es retomar tres argumentos que le llama el argumento de oportunidad, el de limitación o restricción y el de nuevos actores. De oportunidad dice, eh, mientras mayor competencia política, mayor posibilidad de que las personas puedan participar, ¿no? O sea, a más democrática o a más apertura política, pues mayor posibilidad de participación de acciones, de la gente cuestionando y tal. El argumento de limitación diría lo mismo, lo contrario, perdón. La liberación económica, la forma de liberalización o de flexibilización, por mejor decirlo, en el periodo neoliberal, lo que hace es desarticular a los movimientos sociales por la dureza de las condiciones sociales, por la dureza también de las condiciones materiales de vida, pues por toda la desarticulación de la estructura social, lo que hace es impedir la movilización. Y bueno, lo que él llama el argumento de los nuevos actores, pues es ante los cambios de la sociedad, lo que se está presentando son nuevas discusiones, nuevos planteamientos desde los actores sociales. Y entonces estas discusiones y estos planteamientos lo que provocan es que nuevos actores emerjan con nuevas demandas, derechos humanos, diversidad sexual, derecho, otro tipo de derechos de las mujeres, ambientalismo, cosas así, ¿no? Entonces, dice Takeshi, bueno, pues vamos a ver que estos planteamientos tienen alguna relación con lo que sucede en el caso mexicano. Por lo que hace, en términos ya muy sintéticos, es decir, bueno, del 64 al 82, ¿quién participaba? Obreros, campesinos, estudiantes, maestros y grupos urbanos. Grupos urbanos pensando en organizaciones de colonos, organizaciones de habitantes que luchaban por la vivienda, por la tierra y demás. Sus protestas eran locales, tenían objetivos locales, ¿no? O sea, mantener la tierra, por ejemplo, o protestar contra una empresa y el aumento, pero se dirigían, digamos, de manera directa o más o menos directa al actor social, político o económico respecto al que estaban protestando. Dice, bueno, pero también en su visión de Takeshi, pues muchas acciones o había un mayor número de acciones que él denomina violentas, como el caso de toma de predios o de cierre de escuelas. Ya, eso es del 64 al 82. Después nos plantea, bueno, ¿y qué sucedió de 1995 al año 2000? Es un corte que él hace. Bueno, pues sí hay un número mayor de protestas. O sea, mientras en el primer periodo había protestas que se dirigían hacia lo local, en el segundo periodo hay más protestas, hay otro tipo de actores, ya no son solo obreros, campesinos, maestros, estudiantes y grupos urbanos, que hay pues, sexuales bueno, gays, pues la comunidad LGBTI, o hay defensores de derechos, o hay defensores de se diversifican las causas, se diversifican los actores,
cambian los objetivos. Pero también Takeshi nos dice, bueno, pero ya no, las demandas no se dirigen necesariamente en el ámbito local. Sí hay demandas hacia gobiernos municipales, pero empiezan a ir hacia gobiernos estatales o hacia el gobierno federal. Me parece que ahí hay un salto, porque en el caso 82 a 88, al menos en la Ciudad de México, muchas de las demandas eran hacia el gobierno federal, por los cierres de empresas y por la transformación que se estaba dando hacia el modelo neoliberal. Entonces, eso es importante mencionar. Hay protestas federales, hay protestas estatales, eh, y las acciones también, como se diversifican, ya no son necesariamente toma de predios o cierre de escuelas. Hay acciones moderadas, o sea, hay solo marchas con demostración de unidad o hay consignas, o ya no hay como necesariamente acción directa en la perspectiva. ¿Qué es lo que nos hace pensar esto? Pues sí, evidentemente cambia, digamos, cambia la forma de gobierno y cómo se acompaña en un proceso de transformación social. Pues lo que sucede es que esa transformación social plantea la posibilidad de que ciertos actores demanden cosas y otros dejen de demandar. O sea, si nosotros vemos los periódicos, hacer un análisis tan profundo como el que hace, si nosotros vemos los periódicos de 1983, pues lo que vemos son noticias y noticias y noticias de obreros que están demandando aumento salarial, que están demandando seguridad en el trabajo, que están demandando algo. Si nosotros vemos los periódicos de los últimos 6 meses, de los últimos 6 meses, pues no vamos a ver los periódicos llenos de obreros demandando. Nosotros vemos los periódicos del 1983, en el caso de la capital, bueno, de la Ciudad de México, pues vamos a ver demandas de gente que quiere vivienda, que tiene problemas de predios, que no tiene servicios urbanos y demás. Nosotros vemos la sección de la Ciudad de México ahorita, podemos encontrar demandas, pero no necesariamente vamos a encontrar esas en la misma intensidad. Los actores cambian de acuerdo al contexto. Entonces, Takeshi puede respondernos la pregunta. Me parece que es importante también para entender pues un poco nuestra realidad. ¿Sí? O sea, han cambiado ha cambiado el contexto, ha cambiado las ideas políticas, han cambiado las formas de acción, hay otras herramientas que en su momento pues no existían, ahora los movimientos, por ejemplo, tienen la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana, bueno, siguiendo todo el proceso, para demandar, por ejemplo, el cese o la suspensión de una política pública. En el 83 eso no se podía. En el 83 eso tenía otra forma de resolverse si es que se podía. Entonces, digamos que es importante este planteamiento. Después, tenemos realidades y retos de los sociales en México. Y aquí, sobre todo, lo que me interesa plantear, discuten Armando Bartra, John Holloway y Sergio Cermeño sobre la esencia, digamos, de decir, hablar de movimientos sociales. ¿Qué son los movimientos sociales? Y, y bueno, pues Armando Bartra lo que hace es preguntar, bueno, ¿y por qué los movimientos sociales que casi siempre, casi nunca consolidan sus demandas, o sea, él dice casi siempre pierden o han perdido, ¿por qué seguir con eso? ¿Qué nos dejan? ¿Cuál es el sentido de los movimientos sociales? Y él se pregunta cómo chingados funciona la sociedad, de qué está hecha la historia. Y después nos ayuda a responder que el caso de los movimientos sociales no es solo conseguir las demandas como el pliego petitorio. Los movimientos sociales, y tiene también que ver con lo que nos comentaba Mari, pues tienen relación con la experiencia. ¿Ah? O sea, no es buscar esto, sino el proceso de buscar el viaje a Ítaca. Entonces,
Esa pregunta para Bartra es la clave de una teoría histórica y sociológica que no se enfocaría a la necesidad, sino a lo que está sucediendo, contingencia. Y nos dice, cuando hay una acción de protesta, se dan experiencias que desactivan los condicionamientos socioculturales y epistémicos. Pienso, por ejemplo, en el caso de los sindicalistas que allá por 1976 en Torreón, Coahuila, salen por primera vez a una marcha. Y ellos me contaban, no había habido marchas en la ciudad, nunca. Fuimos los primeros. Y eso les cambió la vida. No lograron sus consignas. Les cerraron la empresa después, pero les cambió la vida. Entonces, en ese caso, nos dice, Bartra nos dice, la experiencia desnuda es una interrupción, no es una cancelación. O sea, la experiencia desnuda interrumpe los condicionamientos sociales y epistémicos. Estamos aquí, lo estamos viviendo. Dice, la concatenación causal, o sea, eso que pasa en este momento para tener esta situación, después va a volver a su cauce, un cauce que ya no es el mismo de antes, porque a la alada poesía sigue siempre la pedestre prosa. Después de un acontecimiento revelador que saca de quicio las puertas de la percepción, hay que asentar de nuevo el marco, hay que ajustar otra vez la... No podemos ser movilización siempre. Un amigo, David Benítez, dice, la comunidad no existe siempre, se da en coyunturas. Bueno, pues yo diría la política incluso no existe siempre, son coyunturas. El movimiento político de creación, de generación de espacios, de un horizonte posible, es solo eso, un momento. Y si le podemos dar continuidad, como dice Bartra, pues entonces va a llevar a un reacomodo de la sociedad, pero no va a quedar abierta para sí. Tiene que generar equilibrio de nuevo. Y bueno, John Holloway y Sergio Cerny tienen esta idea de repensar los movimientos sociales, se preguntan hacia dónde iría, por qué tienen que ser movimientos sociales si son también luchas, si son gritos, si es rabia, si es esperanza. También es una forma de generar sociedad, de hacer la sociedad nuevamente. Y si los movimientos sociales no siempre tienen las mismas causas y magnitudes, o sea, Sergio Cermeño nos dice, bueno, no es lo mismo pensar en la injusticia, al menos en esa época lo decía así, en el caso de París, o pensar en injusticia en el que hablaba de la muerte injusta, ¿no? Ahora podríamos decir tal vez algo similar, es pensar la injusticia y el racismo en Estados Unidos y la injusticia y el racismo en México, pero sin embargo, tendríamos que pensar que son diferentes formas de racismo. Por tanto, diferentes maneras o maneras al menos difícilmente equiparables de sentir la injusticia por ese racismo. Entonces, lo que ellos nos llevan a pensar es una complejidad en la experiencia de los movimientos sociales. Bien, desde el mismo descontento. El descontento no se va a vivir igual para todos. No es lo mismo el descontento por quienes cerraron la empresa, en el caso de los obreros sindicalistas de los 80s, o el descontento por mi hija desapareció, o entre urnas, ¿no? O sea, es completamente distinto, es inconmensurable. Y la inconmensurabilidad de esas causas lleva también a una inconmensurabilidad de las formas de acción. Por eso también es complicado, esto lo digo yo, eh, calificar acertado o no acertado un tipo de acción. ¿Sí? O sea, qué tan violento o qué tan no violento puede ser. Podemos calificarlo como estratégico, ¿no? Pero no como válido. Sea, validez es la experiencia. La experiencia, ¿quién puede decir qué tan válida es? No tenemos la capacidad de hacer eso, porque no estamos en la experiencia de los sujetos, de las personas que están generando esa movilización, que sienten esa desigualdad, que sienten esa injusticia y que están buscando, desde donde sea que se encuentren, el horizonte de posibilidad de ejercer o de vivir la dignidad. Y eso es
esta parte del libro. ¿Cómo ves, María? Pues me parece que son grandes aportaciones pragmáticas, diría yo, ¿no? O sea, hay una reflexión, hay un estudio desde los propios, desde el desarrollo de los movimientos sociales, pero me parece súper importante lo que tú comentas, ¿no? No podemos decir que un movimiento social fracasó o no fracasó, sino creo que tendremos que ver las experiencias que los actores en el movimiento social que tuvieron en el desarrollo mismo de este movimiento, ¿no? Entonces, para mí me parece muy importante eso, mencionar y destacar. Pues sí, yo creo que es importante pensar desde la experiencia y bueno, pues también preguntarnos sobre, pues sobre el contexto, sobre las cosas que están pasando. Entonces, bueno, pues me parece que habría que ver qué es lo que nos comentan las personas que nos están viendo. Saludos a Sergio, a Angie, a Victoria y a René. Y también tenemos, bueno, pues el libro está disponible pues, en la página de la red, ya se comentó en el chat. A ver, María, tú, esta pregunta que nos hace Mijael, ¿tú qué le contestarías? Dice, según el contexto actual, ¿cómo podemos entender la protesta ciudadana que sucedió el día de ayer en Jalisco? ¿Cómo ves? Pues yo creo que justamente lo que platicábamos hace un momento, hay una indignación, hay una injusticia y sobre todo hace que te movilices. O sea, entendemos, y tú hace un momento lo comentaste, son coyunturas totalmente diferentes. De hecho, me acuerdo que una vez, bueno, esta noticia la publiqué justamente en mi Facebook y de hecho, un seguidor me preguntaba, es que todo lo que pasa en Estados Unidos lo copiamos, ¿no? Entonces yo le decía, no es que copiemos o no ciertas acciones que se realizan en la colectividad, simplemente son momentos diferentes, coyunturas políticas diferentes, acciones diferentes, participantes y actores sociales diferentes. Me parece que justamente el desarrollo del movimiento social o el desarrollo de la protesta social tiene que ver, no se puede hablar de un movimiento social, origen de un movimiento social, sin pensar en el tipo de gobierno que tenemos ahora, que supuestamente es un gobierno democrático, ¿no? Y me parece que también es muy importante, y no sé si tú lo analices desde esa manera, en el caso de, por ejemplo, de Estados Unidos, nos invita a hacer justamente un análisis sobre eso, pero recordemos que este movimiento que surgió en Estados Unidos no surgió en este año, sino es un movimiento que nace y que ha sido liderado desde las protestas contra las acciones de la policía y la violencia hacia las personas negras en Estados Unidos. O sea, ya hay un movimiento que se generó desde hace muchos años, que fue el Black Lives Matter, justamente, y que se ha extendido por todo el país. Y en el caso, por ejemplo, de México, no lo habíamos visto así que fuera directamente hacia las acciones de la Secretaría de, o sobre todo todas las acciones de la policía que forman parte de la seguridad pública en nuestro país. Y nos podemos dar cuenta, y a mí me parece muy importante que se visibiliza un problema serio, porque estamos acostumbrados que las acciones de la policía sean de represión, de exceso de la fuerza pública, y me parece muy interesante que en esta coyuntura, es decir, la pandemia vaya, no espera la protesta social, sino que se da. Entonces, a mí me parece muy relevante visibilizar este tipo de acciones. Y yo siempre he pensado que la protesta social y el movimiento social se tiene que dar porque se tiene que dar, es sí o sí. Entonces, son coyunturas diferentes, ¿no? El movimiento que se generó en Estados Unidos, pues es un movimiento que surgió en una coyuntura muy particular, una serie de casos que se han documentado, sobre todo de ataques a personas afroamericanas. Y bueno, también estamos viviendo también una coyuntura en México, ¿no? La parte del racismo, la parte del clasismo, y sobre todo de aquellas personas como son personas indígenas, que son las que viven más que nada esto, ¿no? Por no tenemos tanta comunidad afroamericana,
tenemos una parte en Guerrero, pero me parece que ahorita lo que más, las personas más sufren la parte de discriminación, racismo y clasismo son las personas indígenas o los pueblos indígenas que viven en nuestro país. Entonces, va ligado una a otra, vaya, o sea, no podemos explicar este origen de esta protesta, este movimiento, teniendo como referente Estados Unidos. O sea, son procesos diferentes, pero me parece que esas acciones o estas dos acciones visibilizan algo que no tiene que suceder ni aquí ni en otro país. La brutalidad con que ejercen las acciones los elementos de la seguridad pública. Claro, y además, o sea, tal vez el caso es coyuntural, porque, bueno, pues por supuesto que ha habido violencia de parte de la seguridad pública, pues, todo, al menos toda la guerra contra, todo el periodo de guerra contra el narco, de militarización. Sí, tienes razón, o sea, conoces bien la violencia hacia las poblaciones indígenas, hacia los integrantes de poblaciones indígenas en el país, en la ciudad, en sus comunidades, en muchas partes. Bueno, pues lo mismo sucede con el caso de la población afroamericana, o sea, que lleguen a la ciudad y les pregunten si son de Belice o de algún otro lugar, porque se desconoce se invisibiliza la presencia de población afro en México, ¿no? O que les pidan la cartilla militar a los hombres para darlo como mexicanos o cosas así, ¿no? Bueno, pues todo eso, pero bueno, sí, efectivamente sucede y a veces ni siquiera, o sería difícil, habría que analizarlo con más para identificar las causas. Otra pregunta que nos hace Sergio Tamayo, dice, Marta Lamas habló de la historia del movimiento feminista, un año antes que empezara la ola verde feminista contemporánea, en 17. El movimiento feminista de hoy es muy diferente a su ciclo anterior. ¿Tú qué opinas, Mari? Con lo digamos, con base en lo que revisas de Marta Lamas, porque bueno, dijimos al principio, no somos los Me hubiese encantado ser la autora de ese capítulo. próximos. Pues mira, yo creo que sí son, yo creo que los movimientos sociales, no solamente el movimiento feminista, sino otros movimientos sociales, se van haciendo cada vez más fuertes y se van haciendo cada vez más fuertes y van creciendo justamente porque hay una red de colaboración con otros movimientos sociales. Y es lo que pasó con el movimiento feminista. Me parece que el movimiento feminista inició con este tipo de protestas, pues pacíficas, ¿no? Se introducía algunos nuevos conceptos como el feminismo, ¿no? Como la parte de estudiar la cuestión de género, la teoría feminista. Creo que ha tenido un gran papel justamente en el desarrollo de estos movimientos feministas, sobre todo en México, pero creo que los avances que ha tenido el feminismo actual en México y me atreví a decir en América Latina, que se ha conseguido a lo largo de los años y que también, digo, falta mucho trabajo que hacer desde las instituciones de gobierno, sino también desde la sociedad civil, es que se empezaba de alguna manera a solicitar algunos ciertos de derechos fundamentales, ¿no? Y derechos como básicos, ¿no? Una de ellas es que justamente trabajó el movimiento feminista fue la despenalización del aborto y otro tipo de derechos, ¿no? El de un salario igual para hombres y mujeres, que eso me parece muy fundamental, y que se han sumado otro tipo de derechos, ¿no? Por ejemplo, la paridad de género en los puestos de elección popular me parece muy interesante, la parte de la violencia y que se sumaron otro tipo de cuestiones, la parte de eliminación del acoso sexual, y sí, o sea, son procesos diferentes. Me parece que ahorita, como tú lo comentabas hace un momento, la mayoría de los movimientos feministas, y sobre todo porque yo he tenido la oportunidad, ¿no?, de participar y de marchar, es que en algunos casos, pues la protesta social llega en un estado de violencia, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Porque ahí vemos esta indignación, esta rabia, que no me atrevería a juzgar si es correcto o no es correcto. Creo que hay muchos debates sobre
sobre si es bueno que los movimientos feministas marchen sin violencia o marchen con violencia, pues digo, eso sería ya una propia evaluación de cada persona. Pero sí, me parece muy importante que los movimientos feministas se han desarrollado, han tomado mayor fuerza y se han sumado otro tipo de derechos. Y creo que eso es muy importante visibilizar. Y sobre todo porque también se han sumado otros movimientos, por ejemplo, el movimiento LGTBQA, perdón, y otro tipo de movimientos que se han estado como sumando, sobre todo porque hay redes de apoyo, redes de colaboración, y es lo que platicaba un poco James en el capítulo de este libro que decía que el desarrollo de ciertos movimientos tiene que ver a veces con la empatía, con la solidaridad de otros grupos que están en la colectividad. Claro. Diferentes ciclos, digamos, de mujeres, diferentes formas, o más bien diferentes demandas, se van enriqueciendo y también van profundizando en la crítica social. Y perdón que te Ah, interrumpa, hay algo sí, muy interesante y muy importante destacar porque, como bien lo comentaba Marta Lamas, decía, no porque sea mujer significa que seas feminista, ¿no? Entonces, es una gran aportación que ella hace, porque las mujeres hoy en día tienen un sentido de identidad y de pertenencia a ciertos grupos feministas, ¿no? Hay muchas compañeras que se han declarado feministas, que se autorreconocen, que hacen un debate y una reflexión propia de lo que es ser feminismo y su lugar, no solamente en la familia, critican más, hay un proceso de análisis sobre su papel en la familia, su papel en el trabajo, su papel en el área laboral y su papel en la comunidad. Entonces, eso es lo que también se ha caracterizado de otros movimientos o de los movimientos antes del 2017, ¿no? Entonces, eso también me parece importante mencionar, que ya hay un autorreconocimiento de la mujer o su rol o el rol de la mujer en diversas áreas, ¿no? Y eso también es destacable mencionar. y de crítica, digamos, como lo que yo quería complementar, una crítica de, digamos, como de la relación, los diferentes espacios de la sociedad respecto a las mujeres o de las mujeres respecto a los diferentes espacios de la sociedad o pues en espacios íntimos que en un momento de la historia pues se pensaba que la política no era espacio para eso, ¿no? Bueno, otra cosa que nos recuerda Sergio, bueno, sí ya habíamos dicho que todos participaron en las conferencias magistrales y conversatorios del primer Congreso Nacional de Estudios de Movimientos Sociales. Marta Lamas, digamos, desde la visión feminista. Mar García, pues yo creo que varios lo podemos ubicar relacionado con el movimiento social eh, provocado por la desaparición de activistas de Ayotzinapa, James Jaspers de Estados Unidos, Alberto Acosta de Ecuador, Manuel Garretón de Chile, Luis Tapia de Bolivia y Takeshi Wada de Japón, por el cartel, por decirlo. Armando Bartra de México, Sergio Cermeño y un Holloway, por si también ese dato podría ser importante. Saludos a Josefa, saludos a Citlali, saludos a Ulises, a todas las personas que nos están viendo también. Y una pregunta más de Sergio. Dice hay varios enfoques sobre los movimientos sociales. Y bueno, pues en los conversatorios se partió de nociones diferentes, por supuesto, cada autor tenía su visión. Y pues estos autores trataban de explicar, digamos, las protestas en su momento, podríamos explicarlas hoy como rebelión, un acontecimiento, un evento o formas de control política. A mí me parece que pues cada autor tiene su perspectiva. O sea, yo no podría decir que pensar un movimiento social como rebelión o un movimiento social como acontecimiento o como evento
o como contención política, una perspectiva es más acertada que otra, sino que, pues en todo caso, las diferentes perspectivas permiten explicarlo de alguna manera. A mí lo que me parece central y que es finalmente lo que pues, creo que tratamos de apuntar Mari y yo, es que se trata de experiencias. O sea, y que en todo caso, en los conversatorios, pues de eso se habla. O sea, independientemente de las distintas perspectivas teóricas que los autores tenían, queremos acercar a ellas. Lo más recomendable es revisar los textos, eventualmente pues, las referencias que ellos hacen en estos mismos textos. Independientemente de eso, son experiencias. Y los estudios de movimientos sociales tienen una riqueza porque hablan no solo de la experiencia de los sujetos, sino de la experiencia en relación al contexto de los sujetos. Después, de la experiencia en relación a ese contexto y la manera en que eso se transforma o no en descontento, en desigualdad, en esperanza, en sufrimiento también, en injusticia y en capacidad de acción política. O sea, hay un fundamento, por eso es importante la manera en que cierra el libro con la conferencia de Jaspers. Hay un papel de las emociones totalmente relevante, totalmente destacable. Yo diría que no solo en el estudio y la reflexión sobre los movimientos sociales, es en la forma de hacer política más allá de lo que nos ha dicho la democracia formal de participación asociada a procesos de representación o de toma de decisiones. O sea, las emociones están en la acción. Ya, después, la manera en que lo veamos, si creemos o si asumimos o si la perspectiva de análisis nos da para plantearlo como acontecimiento, me parece fabuloso. Si la perspectiva de análisis nos da para plantearlo como un proceso de rebelión, me parece fabuloso también. Si la perspectiva de análisis nos da para pensarlo como un proceso de contención o de ejercicio de la política, también me parece fabuloso, pero incluso dependería del movimiento social sobre el que estemos hablando. Porque no va a ser lo mismo pensar, el caso de la movilización por los desaparecidos de Ayotzinapa, no sé si necesariamente puede verse como un proceso de contención política, ¿sí? O posiblemente sea un evento, pero no le haríamos justicia. O posiblemente sea un proceso de rebelión, pero actualmente tampoco le haríamos justicia. O sea, es más rico y más complejo. Y me parece que eso es el sabor de boca que nos deja. Los movimientos sociales son más complejos de lo que nosotros podemos ver. Como para ir cerrando ya, recuerda esto al poema de Borges, que dice que estaba leyendo sobre la luna y estudiando sobre la luna, quería escribir sobre la luna cuando la luna estaba fuera de su ventana asomada. Es un poco lo que pasa, ¿no? Y bueno, ya para concluir, si no hay, si estás de acuerdo, Mari, Marisol nos pregunta a qué retos se enfrentan los movimientos sociales en México en un contexto de confinamiento. Y me parece que un poco se responde con esto que comentaba sobre la situación de Jalisco. O sea, bueno, pues es mucho más complejo la misma, digamos, política o acuerdo, como sea que lo podamos entender, de cerrarnos a la posibilidad de cercanía social. Pues ayer mismo lo vimos, hay movilización. Y bueno, pues Mari lo decía, o sea, la protesta no va a esperar a la continuidad. Pues yo solamente, pues como para terminar, ¿no? Unas breves conclusiones. Quisiera como hacer como una comparación, ¿no? Dicen que la política social no se hace del escritorio, es así que las nuevas teorías no se hacen leyendo libros. Entonces, si no se hacen siendo actores, participantes en resistencia y en lucha, a través del involucramiento de cerca, muy de cerca, de los movimientos sociales.
Y por eso es que es importante que ustedes lean esta obra, porque la experiencia de estos conferencistas, sobre todo de Omar García y de Marta Lamas, en su experiencia en los movimientos sociales, no estudiándolos desde fuera, sino siendo parte e integrantes de estos movimientos sociales, aportan muchísimo al conocimiento y de aquellos científicos sociales que tienen años estudiando incluso los movimientos sociales. Y bueno, y por supuesto de quienes seguimos saliendo a las calles como una forma de protesta social, en donde no solo las marchas se pueden analizar, sino se tiene que analizar el contexto, una observación de campo, y para mí eso es una investigación y un proceso de investigación. Entonces, creo que también este libro nos permite identificar aquellas oportunidades que mantienen vivo un movimiento, es decir, que esos mismos se puedan solidarizar con otras causas, llamar a otros movimientos que de alguna manera tienen alguna inconformidad parecida a la mía, generar redes, solidaridad, empatía, sensibilización y sobre todo estar muy atentos de estos momentos clave, de estas coyunturas y de estas oportunidades políticas para para que los movimientos se puedan hacer más fuertes, más sólidos, e incluso originarse otros nuevos, ¿no? Me parece que también es importante señalar y de lo que no se habla, me gustaría que en otras obras o aquellos que nos ven ocupen este análisis que voy a hacer para que también se siga discutiendo sobre la preparación intelectual y académica también, más allá de la académica, sino la preparación intelectual y de cómo este conocimiento puede ayudarnos para que un movimiento se vuelva más fuerte. Porque en todo movimiento, pues también no solamente hay un pliego petitorio, debería de haber o hay un pliego petitorio, sino también poder hacer este famosísimo cabildeo para poder incidir políticamente, ¿no? Entonces, yo creo que nos invita a hacer un análisis desde la teoría, desde la práctica de los recientes movimientos sociales hasta los actuales, porque bueno, también muchos movimientos terminan porque hay una represión, hay un miedo de las personas, como lo que vimos en el caso de Estados Unidos, que generaron un toque de queda, cual no se acató por parte de la ciudadanía y fue un proceso de rebeldía y justamente este proceso que vivieron los hizo que se organizaran más. Entonces, pues serían esos mis conclusiones, ¿no? La resistencia también es contrarrestar. La resistencia para muchos movimientos sociales es contrarrestar este miedo, esta desesperanza y poder transformarlo en otras emociones como la solidaridad, la empatía y la compasión que pueda fortalecer los movimientos sociales de este siglo XXI. Vale, eso sería. También Guadalupe Méndez nos manda saludos, felicitaciones. Marisol, muchas gracias y a la Comisión de Redes. Gracias, por supuesto, a la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales por dejarnos hacer esta presentación y participar en esta serie de presentaciones. Esperemos que haya más. El martes 9 de junio a las 12 del día, Guadalupe Olivier y Luz María Garay, Educación y Movimientos, una mirada desde las publicaciones de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Les esperamos, que estén muy bien y pues que tengan bonita tarde. Chao, muchas gracias. Bye.